Que no haya vacaciones parlamentarias, es decir, que el mes de diciembre sea un mes hábil y enero también, para que las Cortes Generales empiecen ya a trabajar. Buenas noches. El tiempo apremia, por lo menos para Pedro Sánchez. Al socialista le entran ahora las prisas y pretende hacer lo que no ha hecho en 5 meses. Propio de un mal estudiante que deja todo para el día antes del examen, el líder del PSOE se marca diciembre como un mes límite para que haya gobierno. Sánchez, que ha disfrutado tranquilamente y relajado de sus vacaciones de verano, no quiere hacer lo mismo durante las de Navidad. Conocido es por todos que al socialista eso de las celebraciones católicas no le van. La estrategia que siguió durante las elecciones del pasado 28 de abril fue dilatar todo lo posible las negociaciones. Ahora todo lo contrario, insta al resto de partidos políticos a que se apresuren tras la repetición electoral para hablar, negociar y poder tener gobierno cuanto antes. Cambio de estrategia a un mes de las nuevas urnas, derroche de dinero en sus promesas electorales y encuestas que dejan un mal sabor de boca a Sánchez, cifras que distarían y mucho de las dadas por el CIS de Tezanos. Ofrecían trabajos en el ayuntamiento a cambio de votos para su partido. Eran las prácticas del Partido Socialista de Huévar de Aljarafe, un municipio de Andalucía y que hoy desvela en exclusiva el diario ABC. El nuevo gobierno del Partido Popular se encontró cajas y cajas de documentos que acreditan ese dispositivo. Comprar 1000 votos en un ayuntamiento de 3000 habitantes para conseguir ganar las elecciones. Esto es la punta del iceberg, porque hemos localizado esos manuscritos porque se les rompió la máquina trituradora de documentos y porque cambiamos las cerraduras de los despachos cuando intentaron volver a seguir destruyendo documentos. Pablo Soto formaliza su renuncia al acta de concejal de Madrid tras haber sido acusado de acoso sexual. El caso llegó a manos de Más Madrid este lunes, que después de haber realizado una investigación sobre el caso ha decidido forzar su dimisión. Soto se ha explicado asegurando que no se acuerda de nada porque había bebido. Y ante la contundencia de los hechos allí descritos, procedimos, independientemente de otras consideraciones que se puedan o se deban hacer, procedimos a pedir la dimisión inmediata. El Tribunal Supremo no estima la última petición de la familia Franco para evitar la exhumación del caudillo del Valle de los Caídos. Los nietos habían solicitado que el tribunal aclarase si se podía profanar la tumba a pesar de la negativa del prior del Valle. El Supremo asegura que la sentencia es totalmente clara. Estamos en esta situación porque la familia Franco ha decidido durante un año contestarle a la democracia española nada más y nada menos que la aplicación de una ley. Sentada de periodistas en el Parlamento de Cataluña durante 15 minutos, diferentes profesionales que cubren las noticias de la Cámara Autonómica han protagonizado esta sentada para protestar contra las agresiones sufridas por el separatismo radical y para exigir a los políticos que condenen la violencia. Un tiroteo cerca de una sinagoga en Alemania deja 2 muertos. Después de efectuar varios disparos, los atacantes se dieron a la fuga y la policía germana ya ha detenido a uno de ellos. Se ha solicitado a los vecinos que no salgan de sus casas. Angela Merkel lo ha calificado como un atentado terrorista. Era uno de los principales escollos de la precampaña electoral de Pedro Sánchez, la polémica del Ayuntamiento de Móstoles. Hasta el momento el socialista ha intentado esquivar el escándalo en las entrevistas como ha podido. Los nombramientos a dedo de cargos de confianza puestos en duda en las últimas semanas han llevado a Noelia Pose a pedir la suspensión de la militancia cautelarmente. Pedro Sánchez ya avisó que lo haría. Entiendo que el Partido Socialista en Madrid está
está en ello y, en fin, bueno, pues lo que haga el Partido Socialista de Madrid estará bien hecho. Escurre el bulto y pasa la polémica de la alcaldesa de Móstoles al PSOE de Madrid. Bueno, es muy llamativo, ¿no?, lo que está ocurriendo en Móstoles, pero tengo que decirle que además yo conozco a la alcaldesa de Móstoles, ¿no?, y hay cosas que me sorprenden que se están conociendo por parte de los medios de comunicación. Le sorprende, pero no hace nada al respecto, con la de veces que le hemos visto meterse donde no le llaman y justo ahora se lava las manos. Pero ¿qué pasa con Noelia Pose, que nadie la mueve de donde está? Según han apuntado en la cadena SER, la alcaldesa es una protegida de un asesor de Pedro Sánchez en Moncloa y podría conocer información sensible que no quieren que salga a la luz. Y para evitar represalias han activado un nuevo plan para quitarla de su puesto, y es apoyar a Ciudadanos por una vez en la vida. Desde Ciudadanos hemos decidido dar un paso al frente. Hoy vamos a empezar una ronda de contactos con el resto de grupos y portavoces de Móstoles para intentar impulsar una moción de censura contra la señora Pose. Una moción de censura contra el gobierno de Móstoles que el PSOE de Madrid estaría dispuesto a apoyar con la única condición de que el futuro alcalde siga siendo socialista. Sí, que no ha cometido ningún delito. Ella, y eso es cierto, ella delito no ha cometido ningún delito. Es así. Que los nombramientos que ha hecho, sobre todo la acumulación de nombramientos, que es lo más obsceno, por así decirlo. Y ellos ahora devuelven la pelota a Ferraz para que decidan sobre Pose. Por el momento se quedan sin socios de gobierno y desde la Dirección Nacional del PSOE justifican la tardanza en tomar medidas en que la alcaldesa no está imputada, aunque son conscientes del daño político que está haciendo. Tras ser acusado de acoso sexual, Más Madrid ha forzado la dimisión del concejal Pablo Soto, un episodio que él no recuerda porque había bebido más de la cuenta. El grupo municipal conoció esa información sobre ese posible caso de acoso que afectaba a un cargo público del grupo municipal y a una militante de la organización. Activó entonces el protocolo antiacoso, del que se encargó una experta, y tras conocer los resultados de esa investigación, la dirección le reclama el acta. El concejal de Más Madrid, que fue responsable de Transparencia y Participación Ciudadana de la exalcaldesa Manuela Carmena, ha dado explicaciones en Twitter. Asegura que hace una semana tuvo constancia de esto, que no lo recuerda cómo sucedió, pero que sí pidió ayuda para ir al baño por su condición de discapacitado. Solo podía decir que era imposible. ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? Durante unas horas no tuve más información y no paré de repasar lo que había hecho día a día, hora a hora. Según me contaron, algo le dije a esa persona mientras estábamos en el baño. Todavía no sé exactamente qué, que tenía tono o significado sexual. Hasta que me contaron esto no era consciente de que el efecto del alcohol tiene que ver con que no recuerde casi nada de aquella noche. Peso 45 kilos y unas pocas cervezas pueden sentarme realmente mal. Soto ha formalizado su renuncia al acta de concejal en la tarde de este miércoles en el registro de la Plaza de la Villa. Así se lo solicitaba Rita Maestre públicamente esta misma mañana. La dirección del Grupo Municipal de Más Madrid conoció estos hechos por el relato de la víctima a principios de la semana pasada. Inmediatamente puso en marcha un protocolo y contrató a una experta en violencia machista para que analizara el caso, escuchara a las partes y a los posibles testigos de los hechos y estableciera recomendaciones y líneas de actuación. Ese trabajo de la experta en violencia machista se terminó ayer en un informe que nos entregó a la dirección del Grupo Municipal ayer a las 7 de la tarde. Y ante la contundencia de los hechos allí descritos, procedimos, independientemente de otras consideraciones que se puedan o se deban hacer, procedimos a pedir la dimisión inmediata del concejal implicado en este asunto, porque entendemos que es incompatible con ser un cargo público de una organización como Más Madrid. Para el Partido Popular este es un caso muy desagradable del que prefieren evitar pronunciarse. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha sido preguntado por los medios de comunicación sobre este escándalo. Por mi parte sería aventurado y arriesgado poder pronunciarme sobre los términos exactos que derivan en la dimisión de Pablo Soto, más aún cuando parece ser que hay versiones contrapuestas entre Más Madrid y el propio Pablo Soto, y estamos hablando además de un asunto evidentemente muy desagradable. Por tanto, yo prefiero no aventurarme en la opinión, en el juicio. Respeto que Pablo Soto, por supuesto, haya dimitido y simplemente no tengo mucho más que decir.
A Pedro Sánchez le entran ahora las prisas después de meses y meses sin estabilidad política en España por estar sin gobierno. A pesar de lo ajustado del calendario, el socialista se marca como límite el mes de diciembre para ello y así poder presentar el techo de gasto, el paso previo para los presupuestos generales del Estado. 1. Voy a proponer el que haya un gobierno cuanto antes, es decir, en el mes de diciembre. 2. Que no haya vacaciones parlamentarias, es decir, que el mes de diciembre sea un mes hábil y enero también, para que las Cortes Generales empiecen ya a trabajar. Y 3, vamos a presentar el techo de gasto, que es el paso previo a los presupuestos generales del Estado, a principios de enero, para que tengamos los presupuestos generales del Estado aprobados cuanto antes durante el primer trimestre del año. A Pablo Casado estas palabras le han parecido más bien propias de un cara dura. El líder del PP no comprende cómo ahora Pedro Sánchez le urge formar gobierno y hablar de vencer en bloqueo, cuando fue precisamente el líder del Partido Socialista quien puso trabas para ello. Con todos mis respetos, que la persona que ha bloqueado España durante 4 meses, pudiendo pactar con 4 partidos políticos para ser investido, hable de desbloqueo, creo que es una broma de mal gusto. Por tanto, yo creo que Pedro Sánchez es sinónimo de bloqueo y la única alternativa para que a partir del 10 de noviembre se forme un gobierno en España es el Partido Popular. Nosotros sí que hemos podido llegar a acuerdos en Madrid, en Murcia, en Castilla y León, en Andalucía, en muchísimos ayuntamientos y diputaciones, pero Pedro Sánchez no fue capaz de hacerlo y creo que en noviembre, tal y como pintan las encuestas, lo tendrá aún más difícil. Tras los comicios del 28 de abril, Sánchez optó por dilatar las negociaciones con el resto de fuerzas políticas e ir con calma, llevando las conversaciones hasta los minutos antes de la votación de investidura. Ahora apuesta por todo lo contrario y apremia al resto de partidos a hacerlo cuanto antes. Desde Podemos siguen anclados en la misma fórmula. El señor Sánchez no ha querido hacer lo que todos los líderes políticos hacen cuando los ciudadanos no le dan mayoría absoluta. Además, nos explicó en vivo y en directo que nunca quiso aceptar el mandato de la ciudadanía porque iba a dormir mal, y creo que ese sería el mejor plan de desbloqueo, después, por cierto, de que haya estado bloqueando precisamente que haya gobierno en España el señor Sánchez durante un montón de meses. Comprar 1000 votos en un ayuntamiento de 3000 habitantes para conseguir ganar las elecciones. Esto es la punta del iceberg, porque hemos localizado esos manuscritos porque se les rompió la máquina trituradora de documentos y porque cambiamos las cerraduras de los despachos cuando intentaron volver a seguir destruyendo documentos. Esto es lo que ya sospechaba toda España, que en la Junta de Andalucía, con los gobiernos de Chávez, Griñán y Susana Díaz, 2 de ellos en el banquillo acusados por corrupción, había una red clientelar que compraba con empleo público los votos de sus vecinos. Esto es algo terrible, que no se veía en España desde época de Romanones, y esto es algo que creo que el señor Pedro Sánchez tiene que responder, porque esto ha pasado cuando Pedro Sánchez era secretario general del Partido Socialista. Nuevo escándalo en el Partido Socialista andaluz. Según ha desvelado en exclusiva el diario ABC, esta formación habría comprado votos en Huelva de Aljarafe. A través del llamado Plan 1000 se buscaba conseguir, tal y como sugiere su nombre, 1000 votos, los mismos que se necesitan en ese pueblo para lograr la mayoría absoluta. Para ganar en las urnas habrían organizado un dispositivo mediante la concesión de contratos en el ayuntamiento, contratos temporales y ayudas de muchos otros tipos. Así se plasma, según el medio, en unos documentos que se encontró la nueva regidora del Partido Popular. Tal y como cuenta el diario, decenas de manuscritos atribuidos al que fuera primer teniente de alcalde socialista hasta las pasadas elecciones, Francisco Martín González Bejarano. Compra de votos en los pueblos de Andalucía con dinero público, compra de voluntades, voto cautivo. Eso es ese PSOE que jamás creyó en la democracia. Esto sí que es acudir a las elecciones dopado, pero dopado con dinero público, con el de todos. ¿Dirá algo el PSOE sobre estas prácticas de compra de votos jugando con el hambre de la gente? Y tenemos conexión en directo con la alcaldesa, con María Eugenia Moreno. Señora Moreno, muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo se dieron cuenta de todo este dispositivo para recaudar más votos? Bueno, este dispositivo, como le llamáis, que se refleja en una serie de documentos, aparece en una serie de cajas que yo me encuentro una vez que entro de alcaldesa. Y
encuentre una serie de cajas con documentos. No sabemos si era para destruirlo o para sacarlo del ayuntamiento. La idea era que yo no lo viese y obviamente, pues como se ha podido comprobar, lo he visto. Y ahí es el hallazgo por nuestra parte. Pero se dieron cuenta porque cambiaron las cerraduras. Totalmente, o sea, a mí no se me entrega la anterior corporación o la anterior alcaldesa, una vez que cojo la vara de mando, no se me entrega la llave, me la entrega la secretaria interventora y automáticamente, pues a los 30 o 45 minutos, la primera medida que tomo es la de dar la orden y cambiar la cerradura del ayuntamiento. Una vez que entro, pues me encuentro en el despacho de la alcaldía una tituladora que estaba totalmente ya, la pobre ya no podía tragar más papeles, estaba ya quemada, y en el despacho de al lado de la alcaldía una serie de cajas con documentos que, como he dicho anteriormente, no sabemos si era para destruirlo o para sacarlo, pero la idea de que no lo viese la nueva corporación que entraba. Ha asegurado que en esos documentos hay frases dolorosas. ¿A qué se refiere exactamente? Bueno, pues frases como es hora de apoyar a los nuestros, o hay gente que nos están haciendo daños y los seguimos teniendo dentro, apoyar, aunque sea con contratos de media jornada, a jóvenes que nos puedan apoyar, y bueno, enumerar en el último párrafo los ceses de una serie de personas que, según termina la frase, lo están machacando con caritas de bueno. La verdad es que la carta habla por sí sola y, hombre, hay poco que añadirle después de leer dicha carta, que no es más que es un bochorno y la verdad, como regidora, pues es una pena de que esto haya estado ocurriendo en mi pueblo. ¿Ha podido hablar con alguien del Partido Socialista? ¿Han dado explicaciones de algún tipo? No he podido hablar con ellos. ¿Qué organismos se podrían repartir con esos contratos? ¿Harán una revisión de la plantilla en estos mismos organismos? No, nosotros lo que vamos a hacer, en la medida que ya lo he anunciado, es recopilar todos los documentos, que es lo que estamos haciendo, elevarlo a la Fiscalía y que sea la justicia la que determine lo que es legal, lo que no es legal y lo que en definitiva lo que se ha hecho bien o se ha hecho mal por los anteriores regidores. ¿Qué pasa ahora con esos vecinos que hayan cedido a esas prácticas? Bueno, pues como le digo, los vecinos no se merecen esto, esto es un bochorno, una vergüenza, y bueno, yo creo que los vecinos solo se ven involucrados en esto, pero poco más. O sea, los vecinos, las malas prácticas las han hecho los políticos. Los vecinos, pues a lo mejor ni eran conscientes. María Eugenia Moreno, gracias por atender a nuestra llamada. Muy buenas noches. Muchísimas gracias, buenas noches. Si ustedes han visto algún caso similar en sus ayuntamientos, no duden en mandarnos un correo electrónico contándonos su denuncia a la siguiente dirección que ven en sus pantallas: producciontv@eltorotv.com. Nunca se había visto en el Parlamento esta acción de periodistas sentada en la Cámara Autonómica para censurar las agresiones de radicales separatistas a los profesionales y para exigir a los diferentes partidos políticos que condenen este tipo de violencia. Han sido 15 los minutos durante los que ha durado esta misma acción. La sentada llega a las puertas de la sentencia del Procés, tras la cual es previsible un nuevo ciclo de movilizaciones donde los periodistas tendrán que hacer su trabajo e informar de lo que sucede minuto a minuto. Son muchos los casos de profesionales que han sido víctimas de agresiones verbales e incluso físicas en los últimos tiempos. Y uno de los periodistas agredidos fue Kake Minuesa. Sucedió en directo el pasado mes de diciembre en Barcelona, cuando el gobierno de Pedro Sánchez realizó el Consejo de Ministros en la ciudad condal. Todos pudimos verlo, pero hubo quien aseguró que todo era un montaje. Hoy hemos podido ver que todo apunta, parece ser, presuntamente esa persona es un simpatizante de Vox, que algunos pueden hacerse pasar por lo que no es. Y ese es el peligro. El peligro es que algunos tenían tantas ganas de que hubiera violencia que, sabiendo que no se iba a producir desde las filas independentistas, y hacer crear una violencia que en realidad nunca vendría por la parte del independentismo.
Acudimos al acto de conciliación con Beatriz Talegón, que dijo que me rompieran la nariz era un montaje. Entonces vamos a ver si da marcha atrás o vamos camino de lo que sería la demanda o la querella, ¿no, Marcos? Demanda o querella, ya veremos. Se ha celebrado el acto de conciliación ante la letrada judicial contra Beatriz Talegón y nos hemos reservado las acciones en el orden penal y civil, calumnia o derecho a honor. Y me ha sorprendido profundamente, posiblemente por ignorancia, lo cual tampoco es nada raro, que diga que también ella se quiere reservar acciones. No sé qué tipo de acciones, ¿no? Pero en fin, ella tiene que responder de lo que ha hecho y sobre todo me parece que si yo fuera abogado de ella le diría retráctate públicamente porque luego llevan mal, pero en fin, cada uno opinamos de una forma. A continuación lo que se va a interponer es una demanda por vía del honor, ya que entendemos que su honor ha sido desprestigiado, y en este caso también tenemos que indicar que se ha celebrado otro acto de conciliación en la ciudad de Valencia contra el que era líder de Compromís o perteneciente al partido político Compromís, Enric Morera. Él dijo también que era un montaje. O sea que comienza la cuenta atrás. Comienza la cuenta atrás. Para la demanda contra Beatriz Talegón y Enric Morera. Pedimos que se retracte públicamente, que nos autorice para la retractación publicarla en todos los medios de comunicación y además que no le salga gratis, que abone 60.000 euros cuyo destino tiene que ser Minuesa el que nos diga cuál es el fin de los mismos. Bueno, un tanto por ciento de esos 60.000 irá al Colegio de Periodistas porque ellos pelean por la verdad. Entonces, parte del destino de ese dinero irá al Colegio de Periodistas. Me parece digno y sobre todo me parece para que la gente no entienda que es un tipo de enriquecimiento, sino de que se indemnice ni más ni menos que un honor que se ha mancillado de forma inusitada y por supuesto vil y miserable. Queda muy poco para que los magistrados levanten sus plumas y se publique la sentencia contra el golpismo. Quim Torra ha amenazado hoy con una respuesta basada en la autodeterminación. El presidente tacha de aberración que el Ejecutivo se plantea aplicar el 155. I nosaltres ens veiem obligats a defensar-nos d'un relat inexistent, fals. L'independentisme ha rebutjat sempre la violència i ho he fet sempre. Tots els independentistes hem rebutjat la violència, tots. I ara és possible que utilitzi la desobediència civil. Clar que sí, que també és un dret. Que també és un dret. Com el dret a la protesta, com el dret a la concentració, com el dret a la llibertat. Drets, drets. Tenemos ya conexión en directo con Ernesto Vilariño, secretario general de Jucil. Señor Vilariño, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Interior asegura que se está blindando Cataluña para garantizar la seguridad cuando salga la sentencia contra el procés, pero los agentes implicados desconfían del dispositivo. ¿Por qué? Bueno, los compañeros que están allí desplazados desconfían del dispositivo que se va a montar allí en Cataluña, porque hace 2 años se les desplazó en las mismas condiciones en las que están desplazados ahora y todos vimos lo que pasó hace 2 años. No pudieron trabajar, no les dejaron realizar su trabajo, los tenían encerrados en hoteles y no pudieron trabajar. Entonces, si nos atenemos a lo que pasó hace 2 años, pues los compañeros están pensando que va a ocurrir exactamente lo mismo. ¿Tiene material suficiente para poder hacer su trabajo? No, desde Jucil llevamos mucho tiempo diciendo que los grupos ARS tienen una deficiencia de material grandísimo. Como ejemplo, los chalecos antibalas que llevan estos compañeros no son personales, es decir, acaban el servicio y ese mismo chaleco lo utiliza otro compañero. Esta vez no habrá barco piolín para los agentes y tampoco hoteles. ¿Dónde van a alojarse ahora y en qué condiciones? Bueno, la gran mayoría de los compañeros están ahora mismo alojados en cuarteles militares, pero en unas condiciones por norma general bastante lamentables, ya que carecen de los elementos más básicos como pueden ser lavadoras para lavar la ropa de uniforme, televisores, neveras para poder guardar cualquier tipo de alimento y en unas condiciones, pues como digo, bastante lamentables. ¿Se sienten abandonados ya no por el gobierno autonómico, sino por el Ejecutivo de Sánchez? Bueno, los compañeros que están allí en realidad sí se sienten bastante abandonados, porque son desplazados por un tiempo mínimo de 35 días, que son separados de sus familias, lo que hace muy difícil que ellos puedan conciliar su vida laboral con la vida familiar, no saben el tiempo que van a estar allí y no tienen ningún tipo de respaldo, ni jurídico, ni por parte de la Administración. Entonces, ellos están allí abandonados.
Se habla de que como mínimo estarán hasta el día 18 de octubre. Usted dice 35, entonces no hay calendario establecido. No, ellos han sido desplazados, ya digo, entre unos 450 y 500 compañeros han sido desplazados allí por un mínimo de 35 días, pero en realidad no saben si van a estar 35 días, van a estar 65 o van a estar en algunos casos 4 meses como hace 2 años. Ernesto Vilariño, gracias y muy buenas noches. Vale, muchas gracias, buenas noches. Cristina Cifuentes declara ante el juez de la Audiencia Nacional por la presunta financiación ilegal del Partido Popular de Madrid. La declaración ha comenzado a las 5 de la tarde, pero se ha suspendido pocos minutos después al comprobar que se estaba emitiendo en la sala de prensa. Un error por el que el magistrado ha tenido que parar, ya que el interrogatorio era a puerta cerrada. El magistrado Manuel García Castellón decidió en ese momento cambiarse de sala y ya a resguardo de las escuchas indeseadas, el interrogatorio se ha reanudado en el momento en el que se había interrumpido. El Tribunal Supremo ha rebajado este miércoles las condenas a los 8 acusados del caso de agresiones a 2 guardias civiles y sus parejas en Alsasua. La Audiencia Nacional había impuesto penas de entre 2 y 13 años de cárcel a los condenados, que ahora se ven rebajadas hasta 4 años y 10 meses. La razón de la disminución de la pena reside en la decisión de la Sala de lo Penal de eliminar la agravante de discriminación y la de abuso de superioridad en el caso del delito de atentado a la autoridad. El Supremo tumba el último intento de la familia Franco. Los nietos habían pedido al alto tribunal que aclarara si el gobierno puede sacar los restos del caudillo sin la autorización del prior de la Basílica, que asegura que no va a permitir la profanación de la tumba. Alberto Soto, el tribunal dice que la sentencia es clara, que no hay nada que explicar. Buenas noches. Sí, contundente, buenas noches. Así ha sido la respuesta del Tribunal Supremo a la familia de Franco. Dicen que la sentencia es suficientemente clara y que no hace falta dar más explicaciones. Avalan de esta forma la decisión del gobierno del Ejecutivo de Pedro Sánchez de exhumar los restos de Francisco Franco del Valle de los Caídos, algo a lo que el prior se niega rotundamente, y así se lo ha comunicado a Carmen Calvo en una carta. Esta abadía no autoriza el acceso a la basílica, lugar de culto, con la finalidad de acceder a una res sacra. Si autorizáramos ahora la exhumación, no solo dejaríamos sin finalidad legítima los recursos de amparo que, sin duda, se producirán, sino que careceríamos de justificación para oponernos, como nos opondremos, a la exhumación de los 20 monjes benedictinos que yacen en el cementerio de la abadía. El sometimiento a lo que los tribunales decidan no significa en modo alguno renuncia a los recursos que el ordenamiento nos ofrece ante una violación de derechos fundamentales. Santiago Cantera se niega, así se lo comunicaba en esa carta a Carmen Calvo, y Carmen Calvo le respondía tanto a él como a la familia de Franco. El Valle de los Caídos es un bien de titularidad pública, aunque esté gestionado por la comunidad benedictina, por lo tanto no obtienen decisión, y sí lo tiene el Tribunal Supremo. Intentaban paralizar la ley, pero no lo han conseguido. Así lo ha dicho, ha sido clara y contundente Carmen Calvo. Que estamos en esta situación porque la familia Franco ha decidido utilizar todos los recursos que han ido paralizando, al final para nada, la decisión de este Estado democrático, y porque obviamente el Tribunal Supremo hace su trabajo y su calendario cuando considera oportuno, sin más intromisiones. Estamos en esta situación porque la familia Franco ha decidido durante un año contestarle a la democracia española nada más y nada menos que la aplicación de una ley. Minutos ahora para la sección de tribunales con el director de Confilegal, con Carlos Berbel. Carlos, muy buenas noches. Buenas noches, Alba. Bueno, estamos ya impacientes porque llegue la sentencia contra el Procés, pero vamos a hacer, si te parece, un repaso. ¿A qué se enfrentan los acusados? Pues mira, Oriol Junqueras se enfrenta a 25 años de cárcel por delitos de rebelión y malversación. Luego tienes a los Jordis, Jordi Cuixart y Jordi Sánchez, presidente de ANC o expresidente de ANC y de Unión Cultural, junto con la presidenta Carmen Carfarel, a 17 años de cárcel, también por rebelión. Y luego tienes por 16 años de cárcel el resto de los consejeros, como Turull, Rull, Romeva, etcétera. Y luego están unos pocos que son acusados de malversación, que eso ya son pocos años, pero fundamentales son 7 más o menos. El hecho de que la Fiscalía haya solicitado una vistilla para revisar la prisión de los Jordis, ¿cómo influye de cara a la sentencia? ¿Podría ser que la atrasase? No influye nada, es una vistilla de cajón,
como se dice, porque el día 16 de octubre se cumplen 2 años desde que los Jordis, Sánchez y Cuixart, fueron ingresados por orden de la magistrada Carmen Lamela, que estaba entonces en la Audiencia Nacional, en prisión preventiva. Entonces es un delito muy gordo y muy serio, y para que se prolongue la vistilla, los 2 años más, porque cuando son más de 10 años pueden estar hasta 4 años de prisión preventiva. ¿Qué ocurre? Que es preceptivo que haya esta vistilla para que se prolongue otros 2 años más, la prisión provisional. ¿Qué ocurre? Que han hecho lo que tenían que hacer, es decir, pedirle a la sala pues que se celebre esta vistilla, el Ministerio Fiscal ha informado a los otros y se celebrará. Pero lo fundamental, lo que tú, a donde vas, que te veo venir, es el hecho de que, la sentencia va a ser antes o después del 16. Yo calculo que será antes del 16. Es decir, ahora me pongo en plan Brujalola. Yo creo que puede ser mañana, pasado, el lunes o el martes. Estamos prácticamente en puertas de que hagan pública la sentencia, sin duda alguna. Ahora, no he visto, te lo juro que no he visto tanta especulación con esta sentencia, y llevo años haciendo tribunales, tanta especulación como la que se ha producido con esta sentencia. Ya, a mí es que me llaman ya de los sitios más extraños. No, es que tú sabes de esto, tal y cual. Digo, que son herméticos los señores magistrados, 7 señores magistrados. Puedes hablar con ellos, pero no te suelten prenda. O sea que al final del camino vamos a verlo dentro de muy poco tiempo. O sea que tranquila, vas a saber. Eso sí, va a ser una sentencia de agárrate, bastantes folios. Cuando el Supremo la haga pública, no nos olvidemos de los fugados, ¿se va a dictar una nueva euroorden? Sí, lo lógico, ¿no? Quiero decir, una vez, ya no es una instrucción hecha por una figura que para la mayor parte de esta Unión Europea les parece que está pasada de moda o que no encaja en sus países, que es el de juez instructor, y además del Supremo, sino que es una sentencia del Tribunal Supremo del Reino de España, que es como se llama el Tribunal Supremo oficialmente. Esas son palabras mayores. Entonces, lo más lógico es que evidentemente se reactive la petición de la pero podemos tener el mismo problema que teníamos antes, en el sentido de que no están dentro de los 33 delitos que incluyen la Orden Europea de Detención. Pero esto es un desafío que la Unión Europea tendrá que solucionar tarde o temprano. O sea, cuando se produce un desafío a la Constitución de un país desde dentro, no tiene sentido que en otro país le den refugio y se convierta en un paraíso legal para esa persona, para que siga, además, poniendo mal al país del que es origen. Quedamos a la espera de conocer esa sentencia. Hablamos de otro asunto, de los Franco. Muchas noches para leer. 700, 800 folios, una cosa esta, ya lo verás. Desde luego. Hablamos ahora de los Franco porque el Supremo ha respondido a la familia y dice que la sentencia es clara, pero el prior del Valle se niega a la profanación de la tumba. Sí, además le ha mandado una carta a la vicepresidenta del Gobierno, en la cual le dice claramente que mira, que ellos no aceptan, él no acepta la jurisdicción del Tribunal Supremo, que todavía tiene el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Derechos Humanos, etcétera. A ver, ¿cómo puede acabar esto? Pues lo más probable es que el Tribunal Supremo le envíe una notificación al prior y le diga, hemos decidido esto, por lo tanto, vamos a mandar a la fuerza pública a esta gente tal día. Entonces, el tipo posiblemente se va a negar y ocurrirá lo mismo con Torra. Entonces el gobierno, el Tribunal Supremo ordenará que vaya en la fuerza pública y haga lo que tenga que hacer. Y a continuación le enviará lo sucedido a la Fiscalía para que articule una querella por desobediencia, a lo mismo que con Torra. Pero esto, en el caso de que saliese adelante, ¿podría retrasar la exhumación? A ver, va a retrasar la exhumación, evidentemente, pero no va a retrasar la exhumación de aquí a final de año. Tal como van las cosas, lo lógico sería que simplemente el Tribunal Supremo lo comunicara, ya se lo ha comunicado a la vicepresidenta del Gobierno, pero se lo comunique personalmente a él y demás, y le diga que van a ir a tal día a hacerlo, él se negará, lo que sea, la fuerza pública lo informará al Supremo, el Supremo ordenará que se haga y se hará. Y a no ser que se cojan todos el prior y dos monjes y tal, se aten en la puerta y demás, y aunque se aten, si tiene orden la comitiva judicial de hacer lo que tienen que hacer, pues tendrán que abrirlo y romper las cadenas y demás, pues es lo que hay.
Más noticias del día. El Supremo rebaja las penas del caso Alsace a un máximo de 9 años y medio de cárcel. Se eliminan los agravantes. Sí, el agravante exactamente, discriminación ideológica. Y esto a mis compañeros de todos los medios de comunicación se les ha pasado por completo. Esto es una cosa muy seria, porque además, a ver, la sentencia la suscriben 5 magistrados, pero hay 2, uno es Vicente Magro y otro es Antonio Moral, que dicen que, bueno, que evidentemente tendría que haberse contemplado la agravante ideológica. ¿Por qué? ¿Por qué esto tenía que haber estado? Porque la agresión se produce porque las personas son servidores del Estado, son guardias civiles. Por lo tanto, la discriminación se produce porque los guardias civiles trabajan para el Estado, porque son españoles. Lógicamente, los 2 magistrados dicen, vamos a ver, es que esto da alas inclusive en Cataluña. Cuando ocurrió, por ejemplo, de los policías y guardias civiles que fueron el día 1 de octubre y que fueron increpados y demás, eso también, desde el punto de vista de ellos, que yo estoy de acuerdo con ellos, es un tema de discriminación ideológica. Se discrimina justamente por ser servidores del Estado, por ser servidores de la Constitución. Por lo tanto, lo que ellos hacen un llamamiento en su voto particular, que es una especie de sentencia dentro de la sentencia, pero discrepante, en la cual le dicen al gobierno que, bueno, que tendrían que cerrar este agujero ideológico porque es muy serio y muy importante. Yo esta tarde estoy hablando también con Esteban Ibarra, el presidente del Movimiento contra la Intolerancia, y me decía lo mismo. Dice, bueno, es que no entiendo por cómo se ha eliminado justamente la discriminación ideológica, porque está muy claro que fueron discriminados, fueron increpados, fueron agredidos justamente porque eran guardias civiles, porque pertenecían a un cuerpo de seguridad del Estado. Por lo tanto, es que está muy claro. ¿Por qué 3 sí y 2 no? Chica, no lo sé, pero bueno, los 2 magistrados, tanto Vicente Magro como Antonio Moral, han dejado la pelota en el tejado del Gobierno y del Parlamento para que cierren ese agujero y consideren justamente este tipo de ataques contra la policía y la Guardia Civil. No se producen esos ataques contra la chancha, ¿verdad que no? Y tampoco contra los Mossos de Escuadra, ¿verdad que no? Se produce contra la Guardia Civil, o sea, verde y con asas. Terminamos con un asunto un poco más alegre. Buenas noticias para el amor, de las que habláis hoy en Confilegal, porque caen los divorcios. Sí, caen los divorcios, pero no sé si eso es bueno o malo. Mira, cuando hablaba con expertos sobre el tema de la caída y subida de divorcios, normalmente los divorcios suelen subir un poquito cada tiempo. Y me decían que la caída de los divorcios suelen ser avances o avisos de comienzo de ciclo negativo económico. Es decir, que la gente, cuando ve que las cosas están... hay avisos de que podemos tener un ciclo negativo, de que puede haber una regresión económica y demás, pues digamos que deja sus diferencias a un lado y permanece dentro de la familia. Cuando ya la cosa funciona bien y cuando la economía está a tope, se producen más divorcios. Esto es lo que me han dicho a mí los expertos. Por lo tanto, yo, si es una cosa del amor o simplemente previsión por parte de las familias o de esas parejas de aguantar un poco más hasta que la cosa esté más o menos clara. Eso parece. Carlos Berbel, gracias y muy buenas noches. El padre de Diana Quer queda en libertad tras ser acusado por su exmujer de atropello. Diana López Pinel había presentado una denuncia contra él por malos tratos. Los padres ya arrastran una convulsa relación desde hace años y esta sería la 9ª denuncia que presenta por estos mismos delitos su exmujer, Patricia Tenorio. Muy buenas noches. Las otras 8 fueron archivadas por la justicia. Buenas noches, Alba. Eso es una mala relación de la que todos hemos sido testigos. No es la primera vez que vemos a los padres de Diana Quer en un enfrentamiento público. Lo último, anoche Diana López Pinel denunciaba a su expareja por daños en la muñeca, en el pómulo y también por intento de atropello en el garaje del domicilio particular. A consecuencia de ello, esta mañana Juan Carlos Quer era detenido hasta que se investigara lo ocurrido. Pero vean qué es lo que ha ocurrido a la salida de los juzgados de Majadahonda esta misma mañana, cuando Diana López Pinel atendía a los medios de comunicación. Vean. ¡Mentirosa! ¡Mentirosa! Es una mentirosa. Eso es verdad. Valeria, ya. No vengas aquí. Es mentira. Es lo único que ha hecho todo. Jamás te intentó atropellar. Jamás te intentó atropellar. Jamás te ha pegado. Papá no es agresivo. Deja de mentir a las cámaras. Deja de dar pena. Yo estaba presente.
Valeria Kerr, la hija menor de los Kerr y hermana de Diana Kerr, no ha dudado en enfrentarse a su madre públicamente, negando todas y cada una de las acusaciones que estaba vertiendo sobre su padre. Y es que a media tarde Juan Carlos Kerr salía en libertad y han sido esta vez las redes sociales las que han sido testigos de las palabras de la menor de la familia Kerr. Lo van a ver en sus pantallas, eran 2 publicaciones de Instagram. En una de ellas decía: eres lo más grande que me ha dado la vida, te amo a morir. Y en la otra, en la siguiente, decía: de vuelta a casa con mi papi, la justicia y la verdad lo redime todo, hasta las más miserables denuncias falsas. Y es que también el propio Juan Carlos Kerr ha querido mandar un mensaje a los medios de comunicación asegurando lo siguiente. Decía que será el juez quien hable de su resolución a la vista de los hechos y de los múltiples antecedentes de denuncias falsas que ya ha sufrido y que seguirá sufriendo. Y es que recuerden que Diana López Pinel ya le fue retirada la custodia de la hija menor de Valeria Kerr, tan solo unos meses después de la desaparición de Diana. Gracias, Patricia, y muy buenas noches. Más asuntos del día. Detenidas 8 personas tras desmantelar 3 puntos muy activos de venta de droga en Baena, en Córdoba. La mayoría de ellas pertenecen a la misma familia y 2 son menores de 18 años. Las investigaciones se iniciaron tras tener conocimiento de que un grupo de personas estarían traficando con drogas en esta localidad. Una vez identificadas plenamente las personas y ubicados los domicilios desde donde se llevaba a cabo la venta, se registraron los mismos y localizaron en su interior 2 plantaciones de marihuana que han sido desmanteladas. Una de esas plantaciones estaba siendo acondicionada para albergar más de 2.000 plantas. Macrorredada en Madrid contra los taxis de la droga. La Policía Nacional ha detenido a 30 personas y ha retirado hasta 70 vehículos en diferentes zonas de los barrios de Villa de Vallecas y Puente de Vallecas. Los taxis de la droga, las llamadas cundas, son vehículos utilizados para trasladar a personas a lugares de compraventa de droga. Desde esos 2 puntos de Madrid partían coches particulares que, a cambio del pago de una cuota, transportaban a personas consumidores a puntos de venta de sustancias estupefacientes. Los pasajeros llamaban la atención de los conductores para subirse al coche, por lo que era común que perturbasen la circulación y provocasen altercados con conductores y viandantes. Además, los conductores no tenían ningún tipo de licencia para realizar estos servicios. Dos personas han muerto después de un tiroteo en Alemania, cerca de una sinagoga y un restaurante turco. Ataque que desde el gobierno alemán califican como atentado terrorista. Los atacantes, tras efectuar varios disparos, lanzaron una granada hacia el local turco y se dieron a la fuga. La policía germana ya ha detenido a uno de ellos, pero no ha confirmado relación alguna entre el suceso y la comunidad judía. El arrestado es un hombre alemán de unos 27 años de edad. A pesar de ello, las autoridades han pedido a los vecinos que permanezcan en el interior de sus viviendas y no salgan a la calle. La Fiscalía Federal Alemana, a la que compete la investigación en casos de sospecha de terrorismo u otro tipo de trasfondo extremista, se ha hecho cargo de esta investigación. Ecuador ha vivido esta madrugada su primer toque de queda. Continúa el estallido social por la subida del precio del combustible como parte del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional a cambio de un crédito. El presidente Lenín Moreno continúa señalando a los que considera culpables. Denuncia que las protestas y el vandalismo en las calles están alentadas desde el exterior, bajo la orden de Rafael Correa y del dictador chavista Nicolás Maduro, aunque ellos lo niegan. Gran movilización contra Lenín Moreno en Ecuador. Continúa la tensión en todo el país y en especial en Quito, el epicentro de los disturbios. Hasta allí se han desplazado miles de indígenas que han superado el cerco y han accedido al complejo de la Asamblea Nacional. La policía los ha expulsado con gases lacrimógenos y la respuesta del gobierno ha sido un toque de queda. A partir de las 8 de la tarde está prohibido permanecer en las zonas próximas a edificios gubernamentales. Las protestas comenzaron ya la pasada semana y todo por la subida del precio del combustible decretada por el gobierno, aunque Lenin asegura que ganará la paz. Vamos a seguir protegiendo los derechos y la tranquilidad ciudadanas. Evitaremos siempre cualquier derramamiento de sangre. Los ecuatorianos pueden estar tranquilos. La violencia y el caos no van a ganar. Y además acusa directamente a Maduro de alentar el saqueo y el vandalismo. Lo que ha sucedido en estos días en el Ecuador no es una manifestación social de descontento o protesta frente a una decisión de gobierno. No.
Los saqueos, el vandalismo y la violencia demuestran que aquí hay una intención política organizada para desestabilizar el gobierno. Maduro ha activado junto con Correa su plan de desestabilización. Y Maduro responde a las acusaciones de Moreno con sarcasmo. Super bigote. Yo no soy Superman. Yo soy super bigote, mira. ¡Pum! Cae el gobierno. Ve a Lenin descentrado y alejado de la realidad y le pide diálogo con el pueblo de Ecuador. Valiente para entregarse al Fondo Monetario Internacional. Si usted, señor Lenín Moreno, quiere ver la realidad, eche para atrás ese paquete económico y dialogue con el pueblo de Ecuador. Al menos 570 personas han sido ya detenidas desde el pasado jueves por los disturbios y 4 han fallecido. Y en el ámbito político, 7 países latinoamericanos han expresado su firme respaldo a Moreno, incluido Chile. El vapeo ya se ha cobrado su primera víctima mortal en Nueva York. Se trata de un joven de 17 años que, según varios medios locales, habría consumido THC, el componente psicoactivo de la planta de cannabis, en un cigarrillo electrónico. Ya había sido hospitalizado a principios del mes de septiembre con una enfermedad respiratoria asociada a la inhalación con vaporizadores. 18 personas han muerto en 15 estados y más de 1000 se han visto afectadas por estos cigarrillos electrónicos de sabores que provocan unas lesiones pulmonares. La semana pasada, un tribunal de Nueva York decidía suspender temporalmente la prohibición de vender estos dispositivos de vapeo. La Comunidad Valenciana celebra hoy su día, 9 de octubre, día festivo en el que a las 9 de la mañana han arrancado las celebraciones con el acto institucional en el Palau. 2 horas después se producía la tradicional procesión cívica y ofrenda floral al rey Jaume I. Al terminar se ha realizado el izado de la bandera y la mascleta terrestre en la plaza del Ayuntamiento. Ya por la tarde el desfile moro y cristiano. Es jornada de festejo y celebración en Valencia, ya que hoy además es el día de los enamorados valencianos y el día de San Donís. San Donís fue el primer obispo de París donde fue martirizado. Se ha convertido en el patrón de los pasteleros valencianos, que hoy han preparado la tradicional mocaorá, una bandeja de mazapanes con forma de fruta y un pañuelo. Esa tradición viene del rey Don Jaime. Cuando llega a Valencia, pues se le hace un presente, se hace un regalo que es un pañuelo de fardo con fruta valenciana, de la huerta valenciana. Entonces esto ha derivado pues a un mazapán que con las frutitas, con todo tipo de frutas. Y luego pues había unos fuegos artificiales que simboliza la pileta del tronador. Premio Nobel de Química para los padres de las baterías de litio. La Real Academia de las Ciencias de Suiza concede el galardón a los 3 que desarrollaron la batería de iones de litio, un estadounidense, un británico y un japonés. En los años 70 el primero creó la batería de litio funcional. El británico duplicó el potencial de la batería y creó los miembros de una batería mucho más potente y útil. Finalmente, Akira Yoshino fue quien redondeó la innovación usando iones de litio. Este dispositivo, diseñado para almacenamiento de energía eléctrica, es hoy un imprescindible que se usa en toda clase de dispositivos electrónicos, como por ejemplo teléfonos móviles o ordenadores. Este Nobel es uno de los últimos premios científicos. Nosotros nos despedimos ya. Más información en el Toro TV, en nuestra página web. Gracias por acompañarnos y muy buenas noches.